Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, narcisismo sano, narcisismo insano. Hay una dosis indispensable de narcisismo que nos permite despertarnos cada mañana, amar, compartir, trabajar, ser creativos, relacionarnos con otras personas de maneras positivas. La sobredosis narcisista, sus excesos, conducen en cambio a la incapacidad de reconocer la existencia de los otros en tanto que personas reales y autónomas. La diferencia entre aprender a escuchar y solo escucharse, entre aprender a mirar y solo mirarse. Para hablar del tema estará con nosotros la psicoanalista María Alejandra de la Garza, expresidenta del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Tendremos también, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Para vivir, para despertarnos en las mañanas, para amar y para trabajar, necesitamos contar con un narcisismo sano. Ser capaces de apreciar lo que tenemos de bueno y de no tan bueno. Ser capaces de cuestionarnos sin vivir ponernos en duda como un derrumbe. La base del narcisismo sano es la capacidad de empatía. La autoestima sana abre el espacio para el conocimiento de nuestras emociones y, por lo tanto, de lo que sienten otras personas. Existen también narcisismos tóxicos, personas tan centradas en sí mismas que no pueden reconocer a otros. Desconfían continuamente, la intimidad los amenaza. Hacen como que escuchan, pero los deseos de la otra persona, sus emociones, se les resbalan sobre la piel. Pareciera que están, pero no están. La relación que comenzó como un encuentro romántico de intensidades nunca vistas va paulatinamente deslizándose hacia lo que siempre estuvo, la voluntad de dominio. De lo que se trata es de imponer su poder y de conservarlo. La persona narcisista irá elevando los costos para estar a su lado. Ignora a la otra persona, pero le exige una incondicionalidad imposible de satisfacer. La víctima se esfuerza, nunca lo hace bien, nunca será suficiente. Las puestas en escena son continuas. Está ofendido y no dice por qué, deja de mirarla, de dirigirle la palabra, la castiga. Él, la narcisista, no soporta los límites e impone las reglas. Pasamos de los fuegos de artificio, de los principios al vaivén entre la fiesta y los infiernitos, hasta que los infiernitos ganan. ¿De qué se trata? De destabilizar a la otra persona, hacerla dudar de sí misma, culparla. La víctima no entiende nada. Intenta justificar lo que está sucediendo. Pasé por un mal momento. Es una crisis. ¿Cómo aceptar que esa persona, antes encantadora, amorosa, solidaria, de golpe se convirtió en algo parecido a su peor enemigo? El narcisismo tóxico cuestiona principios fundamentales de la condición humana. El amor, la solidaridad, la confianza, la lealtad. Por eso nos negamos a aceptar que existe. Como bien reflexionaba el psicoanalista Otto Kernberg, él, la narcisista, es como un vampiro alimentándose de la otra persona para sostener su convicción de magnificencia. Pasada la fase de seducción, él, la narcisista, lo quiere todo y sin dar mucho a cambio. Su venganza de lo que no le hicieron será larga y de una frialdad aterradora. Él, la narcisista, tiene que sentir que gana, siempre gana. Por eso desconoce la gratitud, por eso es incapaz de vivir un duelo. Bienvenida a la psicoanalista María Alejandra de la Garza, expresidenta del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Alita, gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente, María Teresa, aquí muy contenta de poder compartir y dialogar contigo sobre este tema tan interesante. Y este es un tema en el que tú eres especialista y en el que yo tengo obsesión, debo confesar. Entonces, si comenzamos por el mero principio, ¿qué es el narcisismo, Ale? Muy bien. Bueno, para dar una breve síntesis de lo que sería el narcisismo,
creo que es importante mencionar que cuando hablamos de narcisismo, hablamos de la primera fase constitutiva del ser humano, de cuando el niño nace, cuando el bebé nace, cuando el bebé viene al mundo. Digamos que una de las cuestiones que empieza a aparecer en él y que se empieza a alimentar, no solamente a través de la leche, sino a través de la mirada de la madre o de quienes lo cuidan, es precisamente eso que va a ser su narcisismo. En la medida en que un niño es bien cuidado, ¿no? En la medida que es bien atendido, en la medida que tiene una madre que tolera la angustia del niño, sabe contenerlo, digamos que se va construyendo y constituyendo un narcisismo cada vez más sólido, un narcisismo, digamos, primario, como lo señala Freud, que está concentrado en investir, en libidinizar el cuerpo del niño y también a través de la mirada ir apuntando a la libidinización también de su psiquismo. ¿Qué quieres decir con libidinizar? Libidinizar, la libido es un término que utiliza Freud para hablar de la energía psíquica, de la energía vital del ser humano que se transmite al otro. Se transmite al otro a través del vínculo, es lo que sería cuando se habla de que yo le doy amor al otro, estoy dándole, externándole mi libido interna. Esto es muy interesante lo que preguntas, porque el cuerpo del bebé y después del adulto, lo voy a ir tratando de explicar, va siendo un reservorio de libido, un reservorio que, como se dijo en la cápsula, después va a posibilitar al sujeto tener esa capacidad de amar al otro, de dar al otro y también de crear cosas que le causan placer. Entonces, esa es energía vital que permite a través del jugar con la vida creativamente, vincularse con el otro, transformar la propia historia. De eso se trata cuando se habla de la libido. Es esa energía que cuando nos levantamos, como decían en la cápsula, en la mañana nos levantamos con ese deseo de hacer cosas, con ese deseo de vincularlos con los demás. Quiero regresar a algo muy importante que tú dijiste, porque no sé qué tanto estemos conscientes de ellos. Tú dijiste una madre o una figura tutelar, quien quiera que la persona sea, que sabe contener la angustia del bebé. Yo no sé qué tan conscientes estamos de que los bebés sienten angustia. Claro. Claro, a mí me parece que hay mucho desconocimiento al respecto. Alguien que pudo definir muy bien esta angustia primaria del bebé recién nacido fue Melanie Klein, cuando precisamente mencionó que un niño al nacer nace con una ausencia de percepción, sino con sensaciones totalmente fragmentarias que le causan mucha angustia. ¿Cómo es que esto se va resolviendo? Pensemos que el niño está en un útero totalmente cobijado, además en un medio acuático, sale a un mundo donde tiene además que respirar. Ese ya es un primer nivel de angustia que, como decía Otto Rank, él mencionaba que era un trauma del nacimiento, pasar de un estado al otro. Pero cuando nace el niño, ¿qué es lo que va a ir conformándolo? ¿Qué es lo que va a ir conteniéndole esa fragmentación inicial? Que inclusive Melanie Klein dice que es de tipo psicótica, es total fragmentación. Precisamente el cuidado de una madre. Y allí hay una diferencia total si comparamos el desamparo, el abandono de muchas infancias, ¿no? La falta de cuidado de muchas infancias, incluso el maltrato de estos niños, y cuál va a ser su futuro. Aquí aparece otro tema que luego podemos tocar, que es este tema de que sí, lo que hace la madre en esta primera etapa va a ser fundamental, o aquella que sustituye los cuidados de la madre. ¿De qué se trata? Yo pienso en la comparación de dos tipos de niños, ¿no? Un niño que recién nace y se le puede amamantar o no, pero hay una regularidad en su cuidado, hay una regularidad en la alimentación, ya sea que partas del esquema de libre demanda o no, pero hay un cuidado de la madre que va a ir conteniendo. En este proceso, algo que señala Freud, y no lo puedo dejar de mencionar porque a mí es algo que me asombró la primera vez que lo leí, él menciona que el primer
grito que va a impulsar, fíjate, la conformación del aparato psíquico es el dolor. ¿Cuál es ese grito de dolor del niño? Es ese que cuando nace, con esta sensación fragmentaria, ¿no? Con esta sensación disociativa, lanza el primer grito de dolor, que es un dolor de hambre. Frente a esta hambre es un grito que lanza al otro, él no sabe que hay un otro y el otro viene y le da de comer. Cuando le da de comer, se sacia y después se va a repetir. Esta repetición de llamar al otro y que el otro acuda con regularidad, que eso es lo deseable, ¿no? Va a permitir que el niño no solamente se vaya constituyendo y vaya desarrollando su percepción, sino algo muy importante es que va a llegar un momento que es un momento frontera y es un momento de salto impresionante, que es cuando el niño ya está acostumbrado a esta periodicidad, a esta seguridad de que el otro va a llegar y puede tolerar el hambre y entonces tiene el gesto de chuparse el dedo, ¿no? Como para anticiparse a la llegada del pecho materno para saciar su hambre. Dice ahí Freud que ese es, ¿no?, el momento preciso en donde se dispara la conformación del psiquismo, el inicio de la percepción, pero lo más interesante es el inicio de lo que va a ser el deseo en el ser humano. Exacto. Estaba pensando justo en eso porque no solo se trata de dar cuidados, se trata de dar cuidados amorosamente, acompañado de palabras. Estaba pensando justo en eso cuando Lacan dice que el bebé llama por necesidad y por deseo. Sí. La necesidad es que se alimente, el deseo es el deseo de encontrarse con esa persona que le da sus cuidados. Eso que dices es muy importante porque al principio los primeros llamados son por necesidad, pero después precisamente se van tejiendo con ese placer del encuentro con el otro. Pero Ale, hay personas, por ejemplo, que aconsejan con los bebés recién nacidos, aquí me quito un poquito del tema, pero sí lo quiero mencionar, déjalo que llore. Está haciendo un berrinche. O sea, yo no creo que los bebés hagan berrinches. Los bebés piden ayuda, ¿no? Los bebés llaman, convocan a ser abrazados y cuidados, ¿no? Sí, claro. En esto que dices de los bebés, hay ideas que de repente uno como psicoanalista en la clínica uno tiene la oportunidad de repente poder atender a mamás lactantes, a mamás que llegan con sus bebés y poderles expresar, transmitir una serie de indicaciones fundamentales. El bebé nace en un mundo de lenguaje. Entonces el bebé desde que nace entiende todo lo que se le dice. Y no nada más necesita que se le enchufe la mamila o el pezón para darle de comer, sino que necesita ser cobijado por la palabra de la madre. Claro. Y otra cosa que es fundamental en la constitución del yo, para después también hablar del narcisismo, es la mirada. Lo que constituye al otro, ahora sí que en cuerpo y psiquismo, es la mirada del otro. Okay. Nos vamos a detener, Ale, un momentito, por favor. Les comparto una frase de Freud. Para amar es preciso ser humildes. Para amar es necesario renunciar a una parte de nuestro propio narcisismo. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos con nuestro tema de hoy, narcisismo sano, narcisismo insano, con la psicoanalista María Alejandra de la Garza. Ale, entonces estábamos en el asunto del lenguaje. Sí. Me estaba acordando de algo bien importante. No voy a saber decir quién fue el rey que decretó esto, pero hace como 3 o 4 siglos este rey quería saber cuál era la lengua original. Entonces decidió que dejaran en un cuarto a 4 o 5 bebés a los que iban a alimentar, a nutrir en el cuerpo, pero a quien nadie les iba a dirigir la palabra para ver cuando crecieran qué lengua hablaban. Y esto es hechos de la vida real. Y los bebés se murieron. Se murieron de tristeza. Sí. Sí, efectivamente, porque digamos que nacemos en un mundo de lenguaje y podemos vivir y sobrevivir solo a través del lenguaje. Ahora que tú mencionabas lo de este rey hace siglos, yo pensaba el estudio que hizo René Spitz, ¿no? René Spitz, además de ubicar en qué momento aparece en el niño la angustia de la separación,
y la percepción de la gestalt materna, que es a los 6 meses. Además, llevó a cabo investigaciones también con changos, con chimpancés, en donde lo que se hacía era, en un número determinado de ellos, en vez de ponerles una mamá real, les ponían un muñeco. Sí, qué horror. Y entonces, esta falta de comunicación, del lenguaje de los chimpancés, estamos hablando ahorita, hacía que estos chimpancés que solamente se comunicaban con un muñeco, tenían una depresión, ¿no? O sea, se deprimían, se empezaban a como morir en vida. Sí. Y me parece que esto que traes como ejemplo es muy importante para hacer notar la importancia que tiene la palabra de la madre como continente para el bebé, que sería como el sustituto del vientre materno después de que nace, ¿no? Porque acoge y contiene, que no es Así es. necesariamente que si una le dice, a ver, mi bebé, ahora vamos a estar juntos y vas a comer, el bebé va a entender cada palabra, pero sí entiende la carga emocional Así que es. está contenida en esa transmisión del deseo de comunicarse de la madre, el padre o la persona que se ocupe de manera primaria del bebé. Así es. Ahora fíjate, planteas algo que es importante de mencionar. Los 6 primeros meses de crianza de un bebé no son tan fáciles. Y no todas las mujeres que deciden ser mamás, por más voluntad y deseo que tengan, a veces se presentan o se topan con dificultades que las sorprenden. Mamás que se angustian cuando lloran los niños, mamás que no quieren, de repente quieren amamantar y no pueden amamantar a los hijos, mamás que entran en depresión posparto y no quieren saber nada de los hijos. Y esto es importante porque estos 6 primeros meses, lo que se suele decir, lo dice Françoise Dolto, la misma Manoni, que son psicoanalistas infantiles que a mí me gustan mucho, me convocan mucho, y también lo dicen otros, ¿no? También Helen Deutsch de repente lo decía, que estos 6 primeros meses se necesita la capacidad de esta mamá suficientemente buena, que sepa fusionarse con el bebé, porque es un momento, los 6 primeros meses, en donde es una diada pero fusionada. Sí. Ni el bebé sabe dónde termina e inicia, y en cierta forma la mamá también es el bebé. Cuando se da esta cuestión de soltarse en la fusión con el bebé, es muy placentero para la mamá, puede ser muy angustiante, pero es muy placentero, pero sobre todo me parece que es ahí donde se inicia un buen proceso para el bebé, para que pueda recibir la libido del exterior y siendo reservorio de ese amor, digamos, de esa energía amorosa, cuando empiece a crecer también pueda ser donador, dar, sacar esa energía hacia los objetos con los cuales se va a encontrar en la vida. Eso es fundamental. Ale, yo recuerdo esos 6 meses de amamantamiento con cada uno de mis hijos como el paraíso en la tierra. Soy una simbiótica. Ale, tenemos nuestro fetiche de hoy. Sí. Hoy nos vamos con los clásicos. El mito griego de Narciso. Narciso era un muchacho de una gran belleza y más bien vanidosillo. Rechazaba muy displicente a sus enamorades, incluida la ninfa Eco, que ante su indiferencia se escondió a languidecer para siempre en una cueva. Ahora se iría con sus amigas, ¿verdad? Acá mezclo las versiones. Parece que ya se sabía que Narciso viviría largo si nunca se asomaba un estanque. El punto es que la diosa Némesis, a quien le caía mal por engreído, lo castigó justo así. Narciso se reflejó en las aguas y se enamoró de sí mismo pensando que era otro. Quiso alcanzar a ese otro, cayó en el estanque y se ahogó. En su lugar quedó flotando esa flor blanca que conocemos con el nombre de Narciso. Nuestro fetiche de hoy es específicamente el Narciso del pintor del siglo XVI, Michelangelo Merisi di Caravaggio. Narciso ha sido un tema hipnótico en la pintura. Podemos buscar desde el Narciso de Nicolás Poussin del siglo XVII hasta la Metamorfosis de Narciso de Salvador Dalí. La de Waterhouse de 1903, esa es mi preferida. Ale, vamos entonces al narcisismo que podríamos llamar sano, que se puede traducir un poco como una autoestima sana, ¿no? Sí. Ahora que hablabas de Narciso y del mito de Narciso, que además es del que parte Freud en Introducción del Narcisismo para hablar sobre la constitución del sujeto, como esta
primera etapa, ¿no? Que dice él es autoerótica, autorreferencial del narcisismo primario, en donde se da esta fusión y demás. Un momento fundamental y que viene de Narciso también es el de la mirada. A diferencia de este Narciso que acaba ahogándose en el agua, afortunadamente aparece esta flor, ¿no? Como producto de esa muerte. En el caso de la constitución del narcisismo del bebé, la mirada es fundamental. Pero es la mirada del otro sobre él, el otro que lo reconoce, y esto es muy importante, hablando del narcisismo sano, que es reconocido como otro. Lacan habla de una escena que me parece que es fundamental y que él menciona como el momento de constitución del yo. El momento de constitución del yo es cuando el niño se ve por primera vez en el espejo. Pero no basta con que él solo se vea en el espejo. Esto puede ser aterrador, porque no sabe con qué se está enfrentando, si es otro o qué. Lo que es importante en este estadio del espejo es que la madre o el referente madre, ¿no?, el que cumpla la función madre, esté atrás del niño en el espejo y lo mire a través del espejo, y el niño en el reflejo con el espejo, fíjate este juego de miradas, se sienta mirado por la madre. No es que mi mamá me mire así, sino es que creo que tiene que ver con mirar a otro en lo que yo veo, al reflejo de ese otro en el espejo. Y eso es fundamental para la constitución del yo y para precisamente desarrollar lo más posible un narcisismo sano. Porque entrando en el narcisismo sano, nada más avanzaría, a reserva de las preguntas que me hagas, que el narcisismo sano también es un ideal. ¿No? Se pueden generar todas las condiciones posibles para que un niño tenga un narcisismo sano y de repente se puede quedar huérfano. Y puede tener una pérdida total de los objetos primarios, de sus amores primeros. Ahí ya hay una herida narcisística muy fuerte. Entonces se pueden generar todas las condiciones y sin embargo en la vida se van dando situaciones en donde se infringen heridas al narcisismo que pueden tener un alto costo. Y ahí nos metemos a temas sobre la individualidad. Hay algunos... Metámonos, pero primero sí. vamos a escuchar la opinión de las personas entrevistadas Adelante. en la calle por el equipo de producción. La pregunta fue, ¿qué consideras un narcisismo sano? Creo que el narcisismo sano quizás es una autoestima equilibrada, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, en donde la apariencia del sujeto pues refleje un estado de salud mental adecuado para los efectos de entender un narcisismo sano. Considero que podría existir un narcisismo sano siempre y cuando no se invada una esfera más allá de lo que es la autoestima de la persona. Es decir, un narcisismo sano puede ocurrir o puede darse cuando aquella persona sabe su nivel de autoestima, valora su nivel de autoestima y sabe hay algo que se llama FODA, sabe las fortalezas, las oportunidades, debilidades que tiene y actitudes que debe tomar en frente de la vida. No es sano, por lo que yo tengo conocido es que el narcisismo es un amor propio, pero muy llevado a los extremos. Entonces, yo creo que ningún extremo es bueno. Narcisismo sano, yo considero que no existe el narcisismo sano, puesto que pues ser narcisista conlleva en solamente pensar en ti y no en los demás, en lo que te conviene, en lo que quieres, en las cosas que te gustan, y puede ser a costa de los demás. Entonces yo creo que no necesariamente es sano, creo que no puede ser sano. Ale, tú dijiste algo que quisiera retomar y es no idealicemos. Hablemos entonces de un narcisismo relativamente sano porque hay estas heridas continuas de la vida que... Estas continuas heridas que puedes tener en la vida pueden romper con ese ideal, con esas condiciones que sí te van a dar fortaleza, pero hay una cuestión, la vida no te deja de poner pruebas para poder saber jugarte con la vida frente a heridas diversas, pérdidas dolorosas, que finalmente te pueden llevar a un trastorno narcisista.
sin haber tenido las condiciones en la De infancia para inicio. tenerlo. Exacto. Nos detenemos un momentito, nos vamos a ir a un corte. Les comparto una frase del poeta T.S. Eliot. La mitad del daño que se hace en este mundo se debe a personas que quieren sentirse importantes. No es que quieran hacer daño, es que si lo hacen, los tienen muy sin cuidado, o no lo ven, o lo justifican porque están demasiado absortos en la lucha sin fin por pensar lo mejor de ellos mismos. Regresamos. Continuamos en Abiertamente con la psicoanalista María Alejandra de la Garza. Ale, entonces, sea porque en el principio de la vida el bebé no recibió los cuidados, ese amor lo suficientemente bueno, como diría Winnicott, o porque el golpe vino después, hay un narcisismo que puede convertirse en insano o particularmente insano. Sí, digamos que, diciéndolo en otros términos, esas heridas, dependiendo también de la dimensión de las pérdidas, pueden llevar a ese sujeto a no saber manejar las pérdidas, a quedarse sumergido en una melancolía, en una depresión profunda, o finalmente abordar el manejo de la realidad a través de lo que se habla de la clínica del vacío, que tiene que ver con diferentes herramientas para poder sobrevivir, que son herramientas como los síntomas, obvio, pero también como la drogadicción, o sea, las adicciones, el alcoholismo, el tabaquismo, la misma obesidad se puede presentar como una forma de sobrellevar esas heridas y son todos trastornos narcisistas. Hay de trastornos a trastornos también, Sí, ¿no? estamos hablando acá de un narcisismo herido que no sabe cómo restaurarse. De un narcisismo herido, sí, que queda tan dañado que, requeriría una ayuda especial. Muchos acuden a algún tipo de psicoterapia, sea psicoanálisis u otro tipo de terapia, precisamente para poder resarcir y tener la posibilidad de elaborar en algo ese dolor que los ha incapacitado para tener una buena relación con el mundo que los rodea. En el caso al específico de la depresión, ¿es esa energía que tú citabas, la energía libidinal, que se vuelca hacia adentro de uno mismo? Así es. Esto que mencionas es muy importante porque es fundamental en el narcisismo. Digamos que el narcisismo sano, para ponerlo muy, muy esquemáticamente, el narcisismo sano, que está ligado a una buena autoestima, como cuando uno dice es muy narcisista, ya uno piensa que hay un signo negativo, pero es bueno tener un narcisismo que te proteja. Hasta un punto. Hasta un punto, pero todo es de niveles, ¿no? Sí. Sin embargo, en el narcisismo sano lo que tiene que haber es un equilibrio entre lo que se llama la libido objetal y la libido yoica. La libido objetal es aquella, ¿no?, que sale del yo hacia el exterior. O sea, lo que puedo colocar en la otra persona. Lo que puedo colocar en el exterior. Y la libido yoica es aquella, ¿no?, que yo sirvo de reservorio y que acepto del mundo externo. ¿Qué es lo que sucede cuando sobreviene una pérdida? Se muere la persona amada, también depende de qué tipo de persona, los padres, la pareja, no sé. Y entonces lo que sucede, hay un trastorno de esa frecuencia equilibrada de la libido objetal y libido yoica. ¿Qué sucede? Que se suspende abruptamente, como si se detuviera el tiempo, que eso sucede con la muerte. La libido se concentra toda en el yo y el yo ya no tiene ganas de depositar su energía, sus ganas, sus deseos en el exterior. Entonces toda la energía se concentra en el yo. Y podríamos pensar, bueno, pues si toda la energía se concentra en el yo, debería estar más vivo. No, al contrario, se intoxica, se convierte en una cuestión tóxica y mortífera. Sí, claro, si no somos capaces, si no tenemos la posibilidad de ir hacia las otras personas, nos encerramos como una especie de olla expresa dentro de nosotros mismos, pues no es el panorama más dichoso porque hay una pérdida de la posibilidad
de ser generosa o generoso, que creo que es parte de lo que nos mantiene vivos, ¿no? Claro, y solamente asumiendo la pérdida del otro, el vacío del otro, que ahí está otro el tema, cómo nos enfrentamos al vacío y a la frustración, pero solo elaborando esa frustración podemos reiniciar el proceso de libidinizar, de salir al mundo, por decirlo de otra manera. Exacto, con los brazos abiertos Con y a los correr brazos, el riesgo. exacto, y correr el Ale, riesgo. nos vamos a nuestro sondeo, las plazas y las voces. Las preguntas fueron, ¿crees que hay personas demasiado narcisistas? ¿Cómo las describirías? Sí, creo que hay personas narcisistas en exceso. No las catalogo como malas personas, pero siento que sí están más enfocadas a su bien propio, a su amor propio y a su interés propio. Entonces, mi percepción es que a veces eso no es bueno porque también hay que pensar en los demás. Yo creo que las actitudes que llegan a tener es que se fijan mucho en su físico, se fijan mucho en sus intereses. Bueno, mira, creo que debemos de respetar unos a los otros la forma de ser de cada quien. La autoestima se va a ver reflejada en uno y creo que decir que es narcisismo malo, bueno, pues quizás ya llegas a otro patrón psicológico que a lo mejor va acompañado de otro tipo de enfermedad. Yo considero que sí hay personas extremadamente narcisistas, puesto que, bueno, hay de todo en este mundo, ¿no? Y me he conocido porque, pues, las puedes identificar porque sus actitudes son muy egoístas, ¿no? Sienten como la necesidad de que todo su alrededor gire hacia ellos, que solamente esté enfocado a ellos, a costa de los demás, ¿no? Considero que si hay personas que exceden el narcisismo más allá de una buena psicología, es decir, pueden tener autoestima muy, muy elevada al grado de tener egocentrismo con ellos mismos, con otras personas, y que pueden tratarlas de alguna manera mal, incluso pueden manipularlas psicológicamente para que puedan hacer lo que ellas quieran y sea toda su conveniencia. Estamos de regreso con la psicoanalista Alejandra de la Garza. Ale, sobre todo el joven de la camiseta negra, y discúlpame que no tengo su nombre, él habla de estas personas que viven también encerradas en ellas mismas y de todo esto que algunos estudiosos como Jean-Claude Racamier, como Otto Kernberg, Marie-France Irigoyen, en fin, hay muchísimos estudios sobre lo que se llama la personalidad narcisista, yo grandioso. Sí, yo creo que este tema de la autoestima es importante, digamos, Sí. nada más definirlo rápidamente, que es importante tener una autoestima alta, una autoestima, porque si empieza a bajar, empieza una desvalorización sobre uno mismo, sobre el propio cuerpo, sobre los propios proyectos, y en esto se empiezan a dar el inicio de trastornos narcisistas. Es tan importante la autoestima que puede estar una persona muy bien en su autoestima, con un narcisismo sano, y de repente entrar en una relación, ¿no?, en donde se encuentre con alguien que tiene un trastorno narcisista, que no reconoce la alteridad y que solamente reconoce la posibilidad de dominar al otro, anulándolo, baja la autoestima de esta persona y de repente empieza, ¿cómo se podría decir? Un decollage, una posición de sumisión y de enfermedad y sufrimiento por parte de que se relaciona con el narcisista, que además es idealizado. Es muy complejo, es como poco el tiempo que hay para analizar esto, pero creo que ahí autoestima es un elemento importante del yo, ¿no?, que habla de nuestra salud, pero que también es frágil como todo frente a los embates de la realidad. Y muchas veces por una relación amorosa, no me voy a ir por el lado de la muerte en este momento, sino en una relación amorosa empieza el engaño, pues todo es en cierta forma engaño, el engaño de las primeras luces del enamoramiento, y de repente se puede no visualizar que te estás enfrentando a un narcisista que no sabe reconocer la alteridad, y no solo eso, que también puede ser, además de narcisista, tener rasgos sadomasoquistas bastante acentuados.
Sí, perversos. Sí, ¿Y qué perversos. sucede, Ale, cuando no es la pareja, sino el padre o la madre con estas características de personalidad limítrofes, digamos? Pues mira, lo que te podría decir es que es algo devastador. En la clínica me parece que los pacientes que han sido maltratados por sus papás, sea con golpes o con palabras, aunque hay una diferencia ahí, cuando es por golpes y palabras y cuando solo es por palabras, pero cuando ven disminuido su valor, su sentido en la vida, qué difícil es que salgan adelante. Son procesos de análisis muy, muy largos. Una mirada, tener un padre, una madre narcisistas, con trastorno narcisista que no reconocen la alteridad o que son borders, que son fronterizos, que pasan en la bipolaridad también de la agresión al amor continuamente, son devastadores Y que para además, el desarrollo de los hijos. Los hijos sí, luego tienen muchos problemas. si así sucedió en la infancia, es necesario analizar el vínculo con este tipo de padres y de madres, porque así va a continuar siendo la relación casi toda la vida. O sea, es muy difícil, tengo la impresión, de que los modos del vínculo cambien. Ah, sí, los modos del vínculo no cambian, aun cuando se sea adulto. El que puede cambiar su lugar frente a ese vínculo es el hijo. Y lo que sí me ha tocado ver es estos hijos que llegan a análisis con la esperanza de no repetir la historia de los padres. Que eso es muy esperanzador. Sí, sé que hay cosas que puedo repetir, pero dentro de la repetición, ¿qué puedo incorporar de diferente y creativo para no ser igual que ellos? Y eso ya da la posibilidad de una elaboración distinta. Pero son heridas muy profundas, es devastador. Tener papás así, la experiencia en clínica que he tenido hasta ahora, casi en todos los casos, es devastador. Y cada quien va saliendo como puede. Claro, pero primero es detectar, porque lo que estas personalidades generan, vamos a tener que ir un corte, Alita, pero lo que generan son una inmensa culpa en la otra persona. Es algo que saben manejar muy bien. Entonces, ahorita volvemos. Sí, por esto de la culpa, sí. Sí, esta frase que les voy a decir, no recuerdo en dónde la aprendí, pero se me grabó hondo. Cito: el pleito con un narcisista lo pierde la persona más sana. Regresamos en un ratito. Y gracias por seguir con nosotros y con nuestra invitada, la psicoanalista María Alejandra de la Garza. Ale, entonces estamos hablando de esta personalidad que se asume como todopoderosa y las culpas que crea en la otra persona. Sí, estamos hablando de personalidades con trastorno narcisista y incapacidad de reconocer la alteridad, ¿no? Y cuando son los padres, ¿qué pasa? Y ahí cuando son los padres, me parece, como decía, puede ser devastador, pero habría que mencionar que también la experiencia clínica muestra que si en una familia hay varios hijos, puede ser más devastador para unos hijos que para otros. Claro. Y es que cada hijo vive de manera distinta a los padres, dependiendo del lugar, de cuándo nació, en qué momento nació, cómo estaban los padres. ¿Sí me explico? Entonces, eso genera... Y también de qué tanto satisface de entrada el narcisismo, de qué tanto funciona como prótesis narcisista para el padre o para la madre. Exactamente, también. Exacto. Y también cuáles de esos hijos, o hay hijos que digamos que salen mejor dotados para tolerar la frustración, pero hay que es como el sistema inmunológico, que salen con una posibilidad, ¿no?, mayor para defenderse frente a la frustración. Sin embargo, hay personas otros que tienen más posibilidades para defenderse del desamor de los inicios. Hay personas que sí. No, está este psiquiatra y psicoanalista que a mí me agrada realmente escucharlo, Cyrulnik, algo se llama, que habla de la resiliencia. Boris Entonces, Cyrulnik. que él mismo es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Pero digamos que, centrándonos ahorita en el tema, sí,
Los padres con este subrayado, esta cantidad de narcisismo, esta necesidad de control al otro y de desvalorizar al otro, puede generar en los hijos, como dijimos, no solamente un futuro difícil para enfrentar su relación con la realidad, sino también generarles una sensación de culpa. Cuando son niños, es muy común cuando tratas a niños en psicoanálisis infantil, que los niños se sienten totalmente culpables de todo lo que pasa y de todo lo que pasa con los padres. Inclusive si la madre está loca, iba a decir loca, o sea, es totalmente desorganizada, el niño lo primero que piensa es que es el responsable. Y si aún así, si además de esto la madre le hace ver que es inconveniente, que físicamente no está bien dotado, que le falta inteligencia, que lo empieza a desvalorizar en su autoestima, imagínate, puede ser muy difícil el poder armar él su caja de herramientas para enfrentarse al mundo. Fíjate que mencionaste a Boris Cyrulnik y hay algo que me gusta muchísimo y es cuando él dice, porque claro, él estudia casos tremendos, ¿no? Sí. Niños que han sobrevivido guerra, la destrucción de sus familias, de sus ciudades. Y él dice que en una infancia desgraciada muchas veces, y esto es importante saberlo como sociedad, basta una profesora en la escuela, un vecino, un amiguito, basta un adulto, una adulta, un ser humano que mire a los ojos a esa niña o ese niño y le diga, me encantas, me llenas de alegría, tienes derecho a vivir y a ser feliz, para que ese niño pueda ser rescatado. Así es. Ahí el tema último que me gustaría mencionar, porque parece que ya no nos queda mucho tiempo, es el tema de la identificación y la importancia de la identificación. Está la identificación con esos padres extremadamente violentos y narcisistas, pero afortunadamente no van a ser las únicas identificaciones que va a tener el niño, sino va a tener la posibilidad de identificarse con maestros, con compañeros de la escuela, incluso con papás de amiguitos de la escuela, y eso les va a permitir ir resarciendo su yo e irlo fortaleciendo. También está esto que estaba escuchando una conferencia de Horstein en donde decía, la infancia es destino, sí, pero también la infancia es potencialidad para transformar, y esa potencialidad está en la posibilidad de poderse identificar con otras personas. Y Freud menciona, el yo es como una cebolla que está compuesta de unas capas casi infinitas de identificaciones. ¿Y qué pasa cuando ya somos adultos? Me quedé muy inquieta con esto del narcistómetro. O sea, cuando tú dices hay que tener una autoestima alta, yo no sé por qué me da nervio. Yo digo, ¿qué sería alta? ¿Qué tan alta? Porque creo que el engreimiento también es, no lo queremos, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que es difícil tolerarlo, el no todo, y el poderse sentir, digamos, en esta cuestión de la autoestima, acercarse la imagen que se tiene de uno mismo a los logros que uno va teniendo en la vida, aceptando también las fallas de esos logros, que haya una coincidencia. Pero con el no todo te refieres a la imposibilidad humana de tenerlo todo. Eso, no somos todo, sí. Ok. A la imposibilidad humana de tenerlo todo y además a la imposibilidad humana de ser perfecto. Cuestión que no les pasa a los narcisistas que tienen trastornos narcisistas. A mí me llama mucho la atención porque me ha sucedido leer y escuchar personas que me aclaran, mira, no soy perfecta. Y ya, ¿no? Y luego aceptan algún defecto reconocible para ellos y me llama mucho la atención esa aclaración, porque pues está de más, ¿no es cierto? Sí, está de más. El que tanto aclara es que está precisamente mostrando lo contrario. Pues le habrán exigido perfección en algún lado. Claro. Porque sí. Estamos todos tan chivoludos, ¿verdad? Y tan faltos de cosas que ahorita llegamos a las recomendaciones. Muy bien. Nos vamos a nuestra quinta de lecturas y películas. El clásico ineludible, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Dorian, que se sabía bello y le otorgaba ese atributo una importancia desorbitada, es pintado por Basile. Al ver la obra, pide que los años se vayan marcando en el retrato y no en su cuerpo. Se le concede para su desgracia. Si la leen, ya verán por qué.
Jezabel, de Irene Nemirovsky. Gladys es una especie de Dorian Gray en femenino. Solo vive para sí misma, siente horror del envejecimiento y de la pérdida de su belleza, que valora más que cualquier otra cosa. A pesar de haber encontrado el amor con su pareja, se relaciona con un muy joven amante que termina asesinado. La novela comienza con el juicio y vamos viendo desfilar la vida. La escritura de Nemirovsky a mí me parece deliciosa. Buen amigo, de Guy de Maupassant. Georges Duroy es el narcisista así como de manual. Lo suyo es la autoadmiración, la banalidad, el ascenso social, y para ello seduce a quien sea necesario, a quien después desecha, claro. Duroy no es capaz de ninguna emoción que no tenga que ver con él mismo. En las series, Inventando a Ana, está en Netflix, de Shonda Rhimes, tomada de una historia de la vida real. Ana Sorokin llega a Nueva York y decide justo inventarse inventando. Se hace pasar por una heredera alemana millonaria, miente como quien respira, estafa una cantidad de personas que en esa feria de las vanidades caen fascinados ante sus encantos. Y extrañamente, el que parece ser su mayor encanto es su distancia desdeñosa, su actitud de yo me lo merezco todo. La película Ojos Grandes, dirigida por Tim Burton, la vida de la pintora estadounidense Margaret King, quien vivía con su hija hasta que conoce justo al hipernarcisista, el señor King, un seductor mitómano, por supuesto, con quien se casa y que en medio de sus juro que te amo, vida mía, porque todo el tiempo se hace pasar por el gran romántico, la despoja de su trabajo, la rincona y hace pensar que es él quien pinta sus cuadros que llegan a ser muy exitosos. Lo que el viento se llevó. Esta peli a mí me encantaba. Mi papá me llevó a verla y entonces ritualmente volvía a ir al cine para ver esta película. Y estaba en éxtasis con Scarlett O'Hara, Red Bottle y Historia de Amor. Hasta que un día, cuando era mayor, me di cuenta de que Scarlett es un ser de un egoísmo espeluznante, capaz de pasar por encima de quien fuera sin la más mínima empatía con tal de lograr sus objetivos. Una narcisista pura y dura, seductorcísima, por supuesto, como suelen ser. Alita, ¿hay algo que nos quieras comentar? No, pues nada más agradecerte. Siempre nos falta tiempo, pero creo que lo que pudimos dialogar fue una delicia. Espero que haya sido también una delicia para el público que nos ha escuchado. Y simplemente es lanzar aproximaciones, lanzar anzuelos al mar, para que cada quien se quede pensando algo de estos temas que no pudimos abarcar algo que en su nos totalidad. toque, ¿verdad? Exacto. Ale, pero una pregunta rapidito. ¿Cómo sabemos si no se nos está pasando la mano de Narciso en términos de egoísmo, por ejemplo, o de no escuchar? Seguido no nos damos cuenta que no estamos escuchando. Bueno, me parece que eso nos pasa seguido porque también como seres humanos estamos atravesados por cierta vanidad, por cierto egoísmo, por cierta rivalidad, ¿no? Pero creo que la autoobservación es lo único que nos permite, la autocrítica es lo único que nos permite darnos cuenta de los excesos, ¿no? Por ejemplo, ya te pasaste en estar en la pasarela, ¿no? O sea, ya. O ya suelta el micrófono en una reunión porque no ha soltado el micrófono. O las redes. O en las redes. No, esto de las redes es todo un tema que a mí me trae inquieta, inclusive por tratar de ya separarme más de las redes y regresar a la lectura, por ejemplo, ¿no? Algo que decía de las redes un paciente el otro día en sesión es: cada que me meto a las redes siento que estoy en comunicación con el mundo, pero cierro el celular y siento un gran vacío que me invade y una gran ansiedad. Ahí está como una cuestión en donde el narcisismo inclusive no se ve enriquecido, sino hay un vaciamiento. Claro, y donde el cara a cara pasa a tomar un lugar secundario. Así es. Si esto ese es otro tema que de seguro que ya platicaremos. Exactamente. Ale, muchísimas gracias. Eres adorable. No, pues tú más, María Teresa, gracias. Ya no narcisizamos. Ya, así es. Gracias por esta conversación a María Alejandra Lagarza y gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.